El derecho penal está de luto. Murió Klaus Roxin. Murió el filósofo, el jurista, el penalista Klaus Roxin. Nació en 1931 y murió ahora, en febrero de 2025. Y es que Roxin pertenece a ese grupo tan selecto de escritores, de penalistas alemanes que forjaron y estructuraron el derecho penal moderno. No más de 7 nombres: Feuerbach, Binding, Franz von Liszt, Edmundo Mesger, Hans Belzel, Gunther Jacobs y, por supuesto, Klaus Roxin. Prácticamente todo lo que se dice fuera de estos autores del derecho penal o es para criticar o es para embellecer las ideas. Pero la estructura la impusieron estos autores. Al castellano se han traducido infinidad de obras de Klaus Roxin. Pero quien quiera adentrarse en sus ideas, es básico leer el Derecho Penal, parte general, tomo 1, Derecho Penal, parte general, tomo 2. Este libro de autoría y participación, que es Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, y por supuesto el libro de Derecho Procesal Penal. Roxin pertenece a este grupo de autores a los que se les ha identificado como funcionalistas, y a él en concreto como un funcionalista moderado. La idea inicial es que el derecho, y el derecho penal en lo particular, son una creación de la humanidad. Son una creación cultural, una creación social. Y por tanto, cuando se origina, cuando se crea el derecho penal, tiene una función social, tiene un fin social. Y aquí es donde empiezan las aportaciones de Roxin, porque nos dice, el derecho penal puede ser un instrumento de arbitrariedad para un país, para un Estado. Pero el derecho penal no es esa su función. El fin del derecho penal es proteger bienes jurídicos y el respeto a los derechos fundamentales. Por eso es que Roxin nos dice, el derecho penal es un termómetro a través del cual se puede ver si un país es arbitrario o si un país es democrático. Y se hace la interrogante, ¿quieres saber si un país respeta los derechos fundamentales o no? Échale un vistazo a su derecho penal y de ahí sacarás tu conclusión. Pues bien, Klaus Roxin, a través de lo que él denominó su política criminal, establece que el derecho penal debe de ser concebido de acuerdo a la necesidad de la pena. Y lo ve en 3 sectores diferentes. El primero, cuando se crea un supuesto de delito, si un tipo penal, se debe de establecer una pena racional para quien cometa ese hecho. Pero no tan solo es en la creación de la norma, sino también cuando el juez impone una sanción, debe de hacerlo en forma tal que resulte necesaria esa pena que el juez va a imponer. Y más aún, en un tercer momento, cuando se está ejecutando la pena, se debe de analizar si es racional aún continuar con la imposición de la pena. Porque solo de esta manera se protegen también los derechos fundamentales. Esta idea de protección de bien jurídico, protección de derechos fundamentales y de necesidad de la pena quedaron plasmados en nuestra Constitución. En 2008 se modificó el artículo 21 para establecer que toda pena que se prevea en las leyes deberá de ser acorde con la violación del bien jurídico. Y también en 2008 se estableció que el fin del proceso penal es esclarecer los hechos, que el proteger al inocente, que
el culpable no quede impune y reparar los daños. Cuando vemos estas 4 finalidades del derecho procesal penal que se encuentran en la letra de la Constitución, realmente es una síntesis de las 5 primeras páginas de este libro de Derecho Procesal Penal de Claude Roxin. El derecho penal, y en concreto el derecho procesal penal, no debe de ser un instrumento de arbitrariedad para sancionar a los gobernados. No, el derecho procesal penal debe de tener como finalidad esclarecer los hechos, porque de esta manera y mediante un proceso lleno de garantías se protege al inocente, pero también se declara culpable a quien lo es. Y no solo eso, se reparan los daños causados por la comisión del delito. Entonces, estas ideas de Roxin no están solo en cuestiones abstractas, sino que también las tenemos plasmadas en las leyes, como ocurre en los artículos 21 y el artículo 20 de nuestra Constitución. Otra de las grandes aportaciones de Claude Roxin, sin lugar a dudas, lo es la teoría de la imputación objetiva. ¿En qué consiste? Pues es que cuando se comete un hecho, ¿a quién se lo vamos a atribuir? ¿O hasta qué grado vamos a atribuirle a una persona? Cuando se comete un homicidio y alguien con un cuchillo lesionó a otra persona y lo mató, vamos a imputar ese resultado a esa persona que lesionó a la otra, a quien murió. Y también quizá vamos a enjuiciar y sancionar a quien en el momento del hecho le dijo, ten este cuchillo, mátalo. Pero, ¿podríamos enjuiciar a quien compró el cuchillo? ¿A quien vendió el cuchillo? ¿A quien fabricó el cuchillo? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de las personas? Y Claude Roxin nos dice, no podemos ir hasta el infinito. Tenemos que sancionar solo a aquellas personas que crearon un peligro para el bien jurídico o que aumentaron un peligro que ya estaba. Solo cuando se impone un resultado o se atribuye un resultado a una conducta en razón de que con esa conducta se crearon peligros jurídicamente desaprobados, es cuando podemos decir que el derecho penal puede entrar y atribuir un resultado a una conducta. Y es que, como podemos advertir, los códigos penales no prevén esta figura de cómo atribuir un resultado a la conducta, de manera que los juzgadores pueden echar mano de esta propuesta de imputación objetiva que hace Claude Roxin. Otra de sus aportaciones es la teoría de autoría mediata mediante grupos de poder. Y es que tenemos muchos casos en los cuales el jefe de alguna organización criminal en ocasiones no se le puede fácilmente atribuir un resultado que hicieron sus subalternos en razón de que podría llegarse al grado de decir, pues es que yo no hice el delito, yo no los instigué a cometer el delito. Y entonces Roxin dice, es que mediante esta figura de autoría mediata, mediante organismos de poder, se le debe de atribuir el resultado. De hecho, así se enjuició y se sancionó a Fujimori en Perú. Así se enjuició, se sancionó e incluso mataron a Sliman, los tribunales israelitas. Son propuestas académicas que después tienen un aterrizaje en las leyes y en el ámbito jurisdiccional. Claude Roxin también dio mucha vida a los derechos de la víctima. Siempre luchó porque hubiera un reconocimiento, porque una de las finalidades del derecho penal es restablecer esos derechos de la víctima, reparar los daños que causa la comisión
de un delito. Realmente, con estas ideas, hemos perdido a un gran jurista, a un gran penalista, que siempre debemos de recordar que luchó porque el derecho penal fuera un derecho penal democrático, fuera un derecho penal que tiene como fin la protección de bienes jurídicos y el respeto de derechos fundamentales. Profesor Roxin, muchísimas gracias y para todos ustedes, hasta pronto.